Jorge Salas. Jorge Salas es economista, él es miembro del capítulo de Perú de UAP también, se desempeña actualmente como director dentro del Ministerio de Transportes. Y bueno, Jorge, comenzamos contigo. Te quisiera hacer una pregunta. Desde la gestión pública, ¿qué aspectos consideras prioritarios para fortalecer la gestión contractual en proyectos de APP, considerando su complejidad, que ya hemos hablado en el primer panel? Sí, ¿me escuchan? Bueno, primero, buenos días, muchas gracias a todos. Buenos días, sí, correcto, ahora sí. Bueno, primeramente, muchas gracias a todos, gracias Jaime, gracias a UAP por la invitación. La pregunta que me realizas me parece bastante interesante e importante en realidad de cara a al proceso de modernización que se va a dar ahora en las APPs. Como ya sabemos, hay una nueva ley de APP donde considera ahora unificar todo lo que son las unidades de gestiones contractuales en APP correspondiente a los proyectos nuevos. En ese sentido, sí para mí es un experimento bastante interesante, porque si bien se está tomando experiencias de otros países, por ejemplo Colombia, que ha sido bastante mencionado al momento de defender estos nuevos procesos, creo que sí es una oportunidad en cuanto que obviamente genera economías de escala, permite unificar criterios entre las diversas entidades, generar ya un círculo especializado, por decir de alguna manera, entre los distintos profesionales que involucran la gestión de un proyecto de APPs, tanto abogados, economistas, ingenieros, pero al mismo tiempo yo creo que es un poco riesgoso, que también hay que decirlo como tal, en cuanto a que ya hay una experiencia adquirida de cara a los sectores, y hay justamente proyectos bastante complicados, por decir de alguna manera, y que sí sería bastante complicado una nueva entidad que parte desde cero asumir su gestión. Pero bueno, más allá de eso, creo que sí es importante, para respondiendo a esta primera pregunta, fortalecer como primer aspecto lo que son las unidades de gestiones contractuales, y en ese sentido esa unificación puede traer beneficios. Otro punto importante que también ha adolecido, por lo menos en lo que he visto hasta ahora en la historia de las entidades que he podido observar con respecto a la gestión de APPs, es en cuanto a los modelos de gestión que realizan, o sea, las herramientas con las que cuentan. Por ejemplo, principalmente mi experiencia ha sido en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es una administración, si bien con bastante buenos profesionales y bastante proactividad, estamos bastante limitados en cuanto, uno, los recursos que cuentan, los instrumentos de tecnología de información ya modernos que son bastante utilizados, y en la industria que el Estado muchas veces carece de estas herramientas. En este sentido, siempre se ha manejado una administración bastante, no sé, por decirlo de alguna manera, rudimentaria. Entonces creo que sí es un punto importante para fortalecer estas unidades de gestiones contractuales, el tema de la unificación, la capacitación es bastante importante, y poder contar con estas nuevas tecnologías de información ya para modernizar la administración contractual, y de repente podemos pasar una interoperabilidad entre instituciones, poder manejar base de datos conjuntas entre los ministerios, por inversión, MEF, COSITRAN, empezar a manejar lo que son indicadores de desempeño, tanto para la gestión del día a día de los proyectos, pero también generar información que nos permitan una evaluación ex post de cada uno de los proyectos. Jorge, gracias. Sí, justo has tocado un tema que hablamos en el panel anterior, de la importancia del capacity building de los profesionales del Estado, la correcta gestión, el enfoque no de conflictividad, sino un enfoque más de gestión y de prevención de proyectos. Sobre esto me gustaría hacerte una segunda pregunta vinculada. Entonces, como ya sabemos, se requiere todo un enfoque técnico y un enfoque profesional. Y sobre eso, ¿cómo es que el Estado, tú crees que podría promover una cultura institucional orientada más a la prevención y a la solución temprana de divergencias técnicas o contractuales? Sí, sobre ese punto le quiero recalcar algo que se señaló en el panel anterior que me pareció bastante valioso. Es importante que el Estado en su conjunto, no solo quienes administran los proyectos de APP en primera instancia, tengamos una visión de servicio. Eso lastimosamente no se ha estado dando hasta ahora en las gestiones de los contratos, y justamente al resolver las controversias ese es un aspecto aún más fundamental. De repente
se identifica una controversia, no sé, un tema de diseño, si es que se tiene que modificar o no la solución inicial, pensar en la medida que los contratos por lo general no tienen esos mecanismos ágiles para poder hacer esas modificaciones, hay que buscar maneras en que estos contratos pueden incluir esos cambios. Pero lastimosamente ahorita el funcionario público está atado de manos si es que sabe, oye, sí, esta modificación es correcta, esto de acá se necesito implementar esta modificación. El contrato de PP actualmente no se tienen los mecanismos y es bastante rígido de cara a lo que el funcionario puede hacer de cara a la Contraloría principalmente. El miedo a la Contraloría es un aspecto bastante fundamental que limita la gestión ágil de los proyectos. Y bueno, valga verdades también que las normas anteriores de APP no han ayudado mucho en ese sentido. Con la última modificación, lo que estuvimos viendo con el MEF es de repente introducir aspectos en la ley, que bueno, la ley ya está, pero de repente a través del reglamento, donde poder introducir la capacidad de manera clara de que con una mirada en el servicio, poder el funcionario sustente, oye, en la medida que sí o sí necesito dar continuidad al servicio, tengo, no sé, de repente una emergencia, un evento catastrófico que ocurrió, digamos, en una carretera, en un puerto, necesito generar, sin tener que pasar por un proceso de modificación contractual, que es bastante costoso, ninguno baja, aunque sea el más simple, baja del año, poder acordarme de repente, no sé, actas de trato directo o... buena gente para un año. Sí, no, sí, bastante. No, es bastante, o sea, cabe resaltar que también, bueno, con Jaime ya conoce bastante mi experiencia. Hace poco estuve conduciendo, bueno, y en cierta manera todavía participo en una unidad de modificaciones contractuales que con el MEF ha sido un trabajo bastante colaborativo para sacar varios proyectos, pero justamente con esa experiencia, que si bien puede ser buena en un año, reconocemos que no es la adecuada. Hacer una adenda, aunque sea la más simple, por ejemplo, Muelle Sur de DP World, que era una adenda netamente contractual, demoró 3 años. Y así, bueno, ahorita tenemos varias adendas en modificación, segundo grupo, de aeropuertos, línea 2 que está pendiente, que netamente telegrama, que es tortuoso, es bastante. Y justamente la necesidad para evitar controversias, poder tener una visión de cara al servicio y introducir los ajustes que requieren los contratos, necesitamos la flexibilidad, tanto primeramente en la ley que permita introducir esta flexibilidad en los contratos. Ahorita en este momento no existe esta flexibilidad y por eso un montón de proyectos están paralizados. Tenemos una carretera central con un monto bastante importante de la inversión inicial del proyecto que no se podía ejecutar justamente por aspectos técnicos, que con un acuerdo entre las partes, porque técnicamente no es el problema es llegar a un acuerdo y que pase por las diferentes entidades. Tenemos un problema ahorita también con la longitudinal tramo 2, de que técnicamente ya se vio el proyecto en cuanto al ley inicial, el expediente técnico no es el adecuado. Ya hay un expediente técnico que de cierta manera nos da una solución, pero igual, llegar a introducir esos cambios en el contrato con arbitrajes por medio de quién tiene la culpa, los sobrecostos que se pueden originar, el principal problema que genera es de cara al servicio. Tenemos hace poco justamente Cajamarca, hablando de estos proyectos, hubo un paro de los ronderos, un paro regional, justamente donde el reclamo principal era la culminación del proyecto. Como decías bien, muchas veces es bastante difícil transmitir todos los problemas de una APP que involucran la falta de que no se lleve a una ejecución, transmitir esa problemática de forma adecuada a la población. Entonces, tratar con ronderos es bastante difícil. Justo cuando tuve la anécdota, sí tuve casi nos secuestraron realmente en Cutervo hace poco, pero para que vean que el funcionario sí vive eso, sí sabemos qué es lo que pasa, pero si es que nos limita el contrato, nos limita la normativa, es bastante difícil, por no decir imposible, resolver eso en el corto plazo, toma un tiempo considerable y el principal afectado es la población. Como tú bien dijiste en el panel anterior, el principal stakeholder es la población, porque ellos sufren los retrasos y obviamente se ven beneficiados cuando ya está la problemática, pero tenemos que pensar conjunta con el MEF, Contraloría principalmente, y cada unidad de gestión contractual, que el objetivo final es el servicio al usuario. Perfecto, Jorge, gracias. Bueno, sí, esto refuerza la idea que venimos desarrollando, que al final las APPs, hacer proyectos tan complejos, requieren de un apoyo institucional fuerte por parte del Estado, un marco regulatorio sólido, obviamente un proceso comunicacional importante, pero también tenemos que tener en cuenta que al final el núcleo
futuro o la sostenibilidad del proyecto se da en la asignación de riesgos, y eso cómo se traslada en la famosa estructuración financiera, ¿no? Al final, con la plata se maneja el proyecto. Si el proyecto no es sostenible, por más que sean muy buenas ideas, el proyecto no avanza, ¿no? Y para ello me gustaría hacerle unas preguntas a Sebastián Quijada, quien nos acompaña desde Londres. Sebastián es abogado chileno, él es el socio de Iconstar TN de la parte legal. Icons es una consultora muy reputada en temas de estructuración financiera de APPs. Sebastián tiene más de 17 años en temas de transacción, fusiones, financiamiento de proyectos, tanto en América Latina como en otros países del mundo, ¿no? Sebastián, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? ¿Sí? ¿Sebastián? ¿Me escuchas? ¿Podemos ver, por favor, si Sebastián nos escucha? ¿Sebastián? ¿Me escuchas? Ah, nosotros no te escuchamos. Creo que tu audio. A ver. ¿Podemos ver, por favor? No, no te escucho, Sebastián. No. A ver, estamos solucionando ahorita el problema. Creo que el peaje de Lima a Londres es un poco caro. La red Rosal no, la red Rosal, no me vas a recordar ese proyecto, ¿no? Yo lo conozco. A ver, vamos a ver. Están probando el audio. Vamos a ver. No, todavía no te podemos oír, Sebastián. A ver. Sí, que lo que solucionamos los problemas técnicos con Sebastián, paso mejor a Ana. A ver, ¿ya está? Giovanni, ¿ya está? A ver, no, ya, entonces, en lo que se soluciona el audio con Sebastián, porque no sé por qué no lo podemos oír, vamos a mejor hacerle unas preguntas a Ana. Ana Munive es abogada, también es especialista en construcción, es adjudicadora, tiene más de 15 años de experiencia en contratos complejos. Y Ana, me gustaría hacerte una pregunta desde tu experiencia privada, desde tu experiencia de ejecución de contratos. ¿Qué prácticas legales o contractuales tú crees que permiten anticipar riesgos y fortalecer la claridad de las obligaciones desde el inicio del contrato? Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a la Cámara de Comercio de Lima, a UAP, por la invitación a este evento, que me trae de verdad demasiado aprendizaje. Me encantó mucho la participación de los panelistas en la sesión anterior. Y bueno, yendo ya a la consulta que me hiciste, Jaime, respecto a prácticas legales o contractuales que nos permiten anticipar riesgos. Bueno, yo tengo dos capítulos en mi vida, ¿no? Un capítulo en la que he visto la gestión de contratos para proyectos de gran envergadura, minería en estricto, con una multinacional que es Bechtel, que tal como indicaba el panel anterior, tiene una gestión de contratos muy, muy fuerte. Tiene libros de administración de contratos y tiene incluso una universidad en donde te puedes certificar. En estos contratos lo que uno encuentra ya son reglas a determinadas situaciones, ¿no? Que pueden ser y que están completamente reflejadas a los riesgos. El riesgo del diseño, el riesgo de la fase de la procura. Cuando tienes una procura, por ejemplo, internacional, en la que pueden venir equipos desde Holanda, pueden venir equipos desde Alemania, también se asignan riesgos en la procura, en los permisos, en las expropiaciones, y todos ellos se trasladan en un costo y se trasladan al consultor especializado. En minería, pues todos estos riesgos eran asumidos por el EPCista, que era una empresa multinacional y que tenía todas las herramientas como para manejar los tiempos y traer los mejores costos bajo las necesidades del propio proyecto, ¿no?
algo que yo he podido tener visible en todos mis años desde la cancha, como decía Tabata hace unos momentos. Es muy distinto gerenciar un proyecto desde una oficina a gerenciarlo desde el terreno, ¿no? Para mí era increíble cómo tenía australianos, americanos, canadienses en el quinto cerro de Perú, en donde el diablo perdió el poncho literalmente a 5.000 metros de altura, todos orientados hacia un objetivo que era construir la planta concentradora más grande de casi toda Latinoamérica, que era sido Las Bambas. Y lo mismo me pasó con Yanacocha, y también tuve algunos enfrentamientos con los ronderos en su momento. La verdad que hacer minería por más de 20 años en Yanacocha, en Cajamarca, ha sido un reto, y ha sido gracias a poder manejar, por ejemplo, el riesgo de los stakeholders. He podido ver con mis ojos cómo empresas locales se han diversificado, pero y han crecido de una forma muy grande, que incluso ahora prestan servicios en todo el norte y han capturado el norte. Y ya no solamente trabajan para la minera Yanacocha, sino para Barrick y todas las mineras que tengamos en el norte. Entonces, esto de la asignación de riesgo no solamente pasa por las cláusulas del contrato, sino también por una estructura de negocio sostenible, ¿no? Algo que yo quisiera introducir a la mente de todos ustedes es que los inversionistas, al menos en minería, saben que no pueden desarrollar proyectos si es que no tienen a la población tranquila. Y tener a la población tranquila ya va más allá de un canon o va más allá de la empleabilidad. Es tener la capacidad de desarrollar de desarrollar empresa para ellos. Y una empresa que no se mueva solo en hotelería, como quizás pasó en Las Bambas, en donde se poblaron de hoteles en Chalhuahuacho y ahora MMG tiene que manejar ese issue. Me han contado que están haciendo campamentos en Chalhuahuacho, que es fuera de la infraestructura de mina. ¿Por qué? Porque los hoteleros no van a dejar de funcionar. Para la fase de construcción se necesitó usar el 100% de estos hoteles, pero para la operación la fuerza manual baja al 20%. Entonces tienes una sobredemanda de hoteles, ya no tienes empresas contratistas constructoras que puedan ocupar las camas, y tienes reclamos de un gremio hotelero en el quinto cerro de Perú, ya les dije, ¿no? Entonces son inversiones que se tienen que manejar a largo plazo, son estrategias de negocio que los inversionistas tienen que ver, y cómo pueden inyectarles capital para que su negocio sea sostenible, ¿no? Por eso les decía que en la gestión de riesgos, más allá de lo que siempre nos dicen, ¿no? Que la cláusula del contrato, que el riesgo lo maneja quien tiene las mejores cualidades de hacerlo, es también ver al país, es también ver la sostenibilidad de tu proyecto, es también ver cómo es que vas a invertir socialmente en la comunidad. Y ya yendo a mi capítulo de proyectos APPs, proyectos de infraestructura pública, pues tengo plantas de tratamiento de agua residual en las que con la ayuda de Proinversión, que la verdad me parece una institución que busca el desarrollo del país y que busca cerrar la brecha, se han publicado lineamientos, ¿no? Si bien los contratos han sido gestionados desde hace muchos años, al menos en mi caso particular, estos contratos datan del 2013, 2014, yo creo que Proinversión tiene lineamientos y tiene la posibilidad de poder dar contenido a las cláusulas de los contratos. Creo que necesitamos institucionalizar, como lo decía Tabata, en el sentido de que el funcionario no solo debe acotarse a lo que indica la norma, lo que indica el contrato, sino también a lo que se estructuró financieramente para ese proyecto. Ver la necesidad o cómo es que se coberturó el riesgo. Para mí, el tema de tener un funcionario que no pueda participar activamente en una mesa de negociación es prácticamente, como lo decíamos, es como hablar con las plantas, ¿no? Como hablar con plantas que sabemos que están vivas, pero que no te van a dar ningún tipo de opinión. Yo creo que hemos llegado a un extremo en el que
no podemos gestionar controversias de proyectos tan complejos como indicaba Muriel, proyectos en los que tienes 30 años de matrimonio desde que lo firmaste y pasan diferentes etapas, así como en los matrimonios, no eres el mismo cuando tenías 20 años que cuando tienes 40, ni tienes los mismos problemas. Y si no tienes una herramienta de gestión de contratos, pues todo el feeling y la base financiera que tuvo el contrato se va a caer. ¿Y eso en qué se va a convertir? En que los inversionistas no quieran entrar en una APP. ¿Por qué? Porque todo se va al arbitraje. Jaime, ¿está bien de tiempo? Ah, ok. Bueno, eso es lo que más o menos quería comentar. Perfecto, Ana, gracias. Bueno, lo que Ana nos termina comentando es que al final también lo que importa es que desde la ejecución de la APP, como la SPV puede contratar al ejecutor, el ejecutor al final es el que se va a llevar de primera mano los problemas reales del proyecto, es quien va a tener que gestionar el proyecto, y ahí es cuando se requiere dando una buena gestión contractual, como bien menciona ella, como también una adecuada estructuración financiera para tener todas las posibles salvaguardas frente a la mitigación de los riesgos que se identifiquen dentro del contrato. Y ahora sí, me gustaría pasar con Sebastián. No sé si Sebastián, a ver, puedes hablar. Ahí está Sebastián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ahora sí, te oímos. Muy bien, gracias. Perfecto. Buenos días y perdón por el problema técnico. No te preocupes, Sebastián, creo que el peaje de Lima a Londres es un poco caro. No llegaba la señal. Muchas gracias. Sebastián, mira, me gustaría preguntarte a ti, dentro de tu amplia experiencia como estructurador financiero y estructurador de contratos, ¿qué consideraciones se deben de tener en cuenta al diseñar cláusulas de reajuste, variaciones o eventos imprevistos para mantener el equilibrio contractual? Siendo que el principio del equilibrio económico financiero del contrato es un elemento muy importante para la sostenibilidad de este. Gracias, Jaime. A ver, en general, mi experiencia, yo soy chileno, como tú bien presentaste, he tenido la oportunidad de trabajar mucho en América Latina, incluido, por supuesto, el Perú. También he tenido la oportunidad de trabajar aquí en Londres en financiamientos en Europa y últimamente estoy trabajando muchísimo en el Medio Oriente y África. Y aunque suene extraño lo que les voy a decir, muchos de los problemas y muchos de los contratos son bien parecidos. Más allá de que las personas son diferentes, las culturas son diferentes, los idiomas son diferentes, son muy parecidos. Como idea general, siempre, y me ha tocado ver particularmente al sector público, muy interesado, siguiendo la analogía que decía mi colega anterior, la exponente anterior del matrimonio, muy interesado en la fiesta del matrimonio, en la luna de miel, y quizás en el primer año donde queremos tener al primer hijo. Pero este matrimonio es por 30 años. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que siempre hay mucho interés en la construcción. El sector público mira mucho las APP como esquemas para generar y promover inversión, lo que está muy bien. Pero para promover esa inversión, para promover ese financiamiento, ese banco, mercado de capitales que genere las condiciones para ejecutar esa inversión en 2, 3, 4, los 4 primeros años del matrimonio, siguiendo la analogía que decía la exponente anterior, tú tienes que casarte para toda la vida, o al menos 30 o 35 años. Entonces el principal problema que hay, yo diría en muchos de los contratos, es que se enfoca mucho en los 3, 4 primeros años de diseño y construcción. Y naturalmente lo que busca el Estado es decir, yo quiero que no me cobren más de lo que corresponde por la construcción. Y hay una serie de procedimientos, y probablemente uno va a las estadísticas, la gran mayoría de los arbitrajes que hoy día existen en América Latina son esencialmente problemas en la construcción. Que el Estado no me dio el permiso A,
que el costo de construcción por X regulación me subió de 5 a 10, o que tengo tales o cuales justificaciones para justificar mi retraso y que la obra que se debía construir en 48 meses vamos en el mes 60 y todavía nos falta un 20% más. Y además yo no solamente quiero que usted me excuse de mi retraso y de que no aplicarme las multas que el contrato prescribe, sino que además le quiero cobrar un sobrecosto porque construir algo en 60 meses es más caro que construirlo en 48. Y eso en general hay alta experiencia en el tema. Lo que no quiero minimizarlo en lo absoluto, pero de nuevo, como las APP son unas invitaciones a 30 años, donde está el costo más relevante es en la operación del servicio. Y ahí efectivamente tú tienes varios mecanismos de prevención de tener que llegar al arbitraje por los costos de operación, y varios mecanismos que de alguna manera al Estado como contratante le permitan de alguna manera internalizar ciertos ahorros de eficiencia, porque efectivamente en 30 años las cosas cambian y muchos factores productivos y muchos servicios que eran considerados relativamente caros al año 1, al año 30 probablemente son muchísimo más baratos. No sé, Jaime, si te contesto. Sí, Sebastián. Sí, ahí nos has comentado que efectivamente que hay que tener mayor precaución ok, todos los problemas se enfocan, claro, en la etapa constructiva, pero la etapa de operación y mantenimiento, que es la etapa en la cual al final se podrían reflejar riesgos producto de la etapa constructiva, es donde se van a ver los mayores costos y es donde también se deben de prever las cláusulas o las condiciones para poder prever la sostenibilidad del proyecto. Y quisiera preguntarte por último, Sebastián, quizás en tu experiencia, y esto es ya digamos una forma de entrar para el siguiente panel, ¿qué beneficios tú podrías observar en la incorporación de modelos de contratos estandarizados en el marco de las APPs? Es decir que el constructor o el operador comiencen a usar NEC o FIDIC como como contratos vinculados al contrato de APP. Yo en general soy súper partidario de los contratos estandarizados, hasta cierto punto naturalmente, porque efectivamente los países tienen legislaciones distintas. No es lo mismo hacer un proyecto de una carretera que un hospital, que una escuela, que un proyecto de energía, etcétera. No es lo mismo, por lo tanto es bien difícil. O sea, hay que estandarizar hasta donde sea razonable. Como también se decía anteriormente, yo creo que algunos puntos típicos, o más que típicos, que a mí me gustan los contratos y que yo siempre recomiendo, primero es la obligación de diálogos formales y permanentes y periódicos. En general, y particularmente en nuestra región del mundo, en América Latina, muchas veces los concesionarios, las SPV y los asesores legales de la SPV escriben una carta o un oficio que van a enviar al concedente con probablemente una expectativa de que el 50% de ellos nunca te los conteste. Por lo tanto, tú al final no le estás escribiendo al Estado, estás construyendo pruebas para el futuro arbitraje, porque el árbitro es el que te va a contestar lo que el Estado no te contesta. Y por el lado del sector público siempre existe esa especie de desconfianza de que entre yo más diga, como yo soy, como dice la expresión, yo soy dueño de mi silencio, pero no dueño de mis palabras. Entonces, entre menos conteste, mejor me va a ir en el futuro arbitraje. Entonces, en general, tú empiezas desde la comunicación más básica a construir un potencial futuro arbitraje, donde el privado te va a mandar muchas cartas y siempre va a argumentar: el Estado, comillas, malvado, no me contesta, entonces yo estoy en una situación donde necesito ¿cómo se dice esto? El amparo de usted, señor árbitro, porque el Estado malvado no me contesta. Y el Estado dice: este privado lo que está haciendo es básicamente
como decimos los chilenos, hacerme pisar el palito para que yo le conteste algo y todo lo que yo diga va a ser usado en mi contra, entonces mi mejor estrategia es no contestar nada. Y en eso nos podemos llevar un buen tiempo y después vamos a llegar a un lindo arbitraje que probablemente va a terminar en un resultado incierto y costoso al final del día para el proyecto. Entonces, en general, mi primera recomendación siempre son diálogos formales y permanentes. Y ahí siempre existe este temor de que, bueno, cuando hay negociaciones directas, ahí, en fin, puede pasar cualquier cosa. Pero en un arbitraje pueden pasar muchas más cosas y es mucho más caro. Y en general, mi experiencia dice que contratos modelos deberían tener lo que se llama los paneles técnicos o los expertos independientes o alguna especie de lo que se llama en el mundo anglosajón adjudication, que es básicamente soluciones técnicas, porque la mayoría de las cartas que manda el privado, particularmente la etapa de construcción, son cambios de soluciones, modificaciones al estudio de ingeniería aprobado, etcétera, y que al final termina por un problema casi, no diría pequeño, pero un problema técnico, llegando a un arbitraje, y en el caso de Perú incluso internacional, casi llegar al CIADI por un cambio de servicio. Entonces, en general, los contratos deben contener mecanismos de lo que se llama adjudicación, en el sentido que haya un técnico previamente designado que de alguna manera tú le presentes tu expediente técnico a ambas partes y el tipo solamente puede decir blanco o negro, es decir, o estoy de acuerdo con la solución planteada por este o por esta parte. Entonces, en general, yo diría que esos son como un poco los temas que debería regular un contrato. Y en la parte de operaciones, debería, y así lo establecen la mayoría de los contratos acá, PFI, acá en UK, una revisión periódica de los costos operacionales, que básicamente se llama el benchmarking process, que básicamente es la SPV, la que debe, de alguna manera, hacer un proceso de benchmarking para ver si los costos de operación que le está pagando su operador, sea de una escuela, sea de una carretera, sea de un hospital, están dentro de mercado. Y por lo tanto, ahí hay una suerte de revisión de costos que es periódica, básicamente ocurre cada 5 años, 4 o 5 años, dependiendo del tipo de proyecto y dependiendo de la naturaleza del activo y de los servicios que se prestan, pero es un poco internalizar eso, y no es el fin del mundo hacer un proceso de benchmarking. Los contratos de operación a 30 años no pueden estar escritos en piedra, sí en cuanto a la certeza jurídica, pero no en cuanto a los costos y precios. Y la experiencia es que muchas veces, lo que uno dice, la intuición del punto de vista del sector público es: cada vez que yo me abro a negociar, me va a salir más caro. O sea, yo voy a ir agregando un costo. Cuando lo que te debería decir la lógica, si uno lo aplica, es que la tecnología, las eficiencias, el mayor conocimiento del proyecto y de las necesidades, te deberían llevar a que operar un proyecto al año 1 es más caro que operarlo al año 10. Porque ya conoces el proyecto. Entonces, ahí es donde se produce una contradicción, que es lo que te genera finalmente ir al arbitraje, porque no te puedes poner de acuerdo entre las partes. Perfecto, gracias. No sé, es así. Gracias. Primero, gracias Sebastián, muy interesante tu propuesta. Ahí quisiera hacer unos comentarios de repente con la experiencia en el sector público que tengo. El Estado está bastante limitado en su capacidad de negociar fuera de un proceso de modificación contractual. Y eso muchas veces en el lado privado no se ve o no se entiende, o en todo caso choca contra esa rigidez del Estado, porque como todos saben, el Estado puede hacer lo que está escrito. Si es que no está escrito, está bastante complicado poder ir más allá de lo que dice la norma, el reglamento, el contrato. Entonces, muchas veces en el contrato se contempla una fase inicial de trato directo cuando las empresas, la empresa y el Estado se pueden sentar a negociar, conversar, y de repente a nivel, en la reunión, los especialistas llegan: oye, sí, efectivamente, esta solución técnica ideal, pero no está escrito en el contrato.
Y en ese sentido, sí, en la experiencia ha sido bastante común que hemos llegado a ese tipo de problemas. Y como decía anteriormente, o sea, hay mucho temor del concesionario y muchas veces nos chocamos también con la presión un poco más política o el gestor, sin satanizarla tampoco, porque obviamente siempre la presión y el interés de sacar los proyectos es de cara a un servicio que brindar, no digo de que sea algo negativo, pero eso se choca contra la realidad. En ese sentido, creo que sí es importante, uno, flexibilizar la norma de lo que les había mencionado anteriormente, pero de repente algo bastante útil y que la nueva norma de APP ya lo señala y es conocido por todos, es introducir lo que son las juntas de resolución de controversias. Justamente la Junta sí tiene esa posibilidad de que en la medida de que está conformado por especialistas técnicos, legales, de ingeniería, economistas, lo que se considere de acuerdo a las características de cada contrato, la Junta sí tiene esa posibilidad de resolver y llegar, oye, si esta es la solución correcta, incorpórala inmediatamente en los contratos, sería el especialista, el funcionario público, y es mucho más claro, ya está establecido, ya está regulado, esto es lo adecuado, lo incorporo sin tener que introducir o iniciar un proceso de modificación complicado que afecta el servicio. Entonces, creo que eso es importante poder introducir esto y entender un poco también de cara a los agentes privados, entender un poco las limitantes que hay en el sector público, pero bueno, siempre el objetivo va a ser conversar y llegar a acuerdos de cara al servicio y al objetivo en común que tengamos. Es cierto, al final esa es la complejidad que tienen los contratos de APP, porque todo decimos el Estado no actúa, pero por dentro es complejo. Los que hemos estado en el sector público hemos tenido esas complicaciones de querer actuar, y con Jorge cuando trabajamos juntos hemos sido bien creativos para sacar los proyectos sin que la Contraloría nos caiga. Gracias a Dios hasta ahora no nos ha quedado nada, pero hemos tenido que ser bien creativos para que el proyecto avance sin tener que incurrir en un arbitraje o una negociación innecesaria, ¿no? Pero eso ya es un tema de intentar, digamos, ver hasta qué punto la norma te permite, como decíamos, estirar el chicle sin entrar en responsabilidad. Pero ya, son cosas que se aprenden. Bueno, eso ha sido todo para este panel. ¿Sí? Sí, si me permites, sí quería comentar algo súper rápido sobre las JRDs y los amigables componedores, que son estas figuras que se van a introducir. Y también lo comentaba con muchos profesionales acá, que es importante la responsabilidad que tienen los centros respecto a la elección de los profesionales que van a integrar una JRD, ¿no? A mí me genera mucha sorpresa ver que en una JRD pues se puede encontrar un ingeniero que toda su vida se ha dedicado a diseñar, sin menoscabar su experiencia, de verdad, se lo digo con honestidad. Pero nosotros los que estamos en el lado privado siempre decimos, nosotros vamos al doctor para que el doctor te solucione el problema, no para que te conozca, ¿no? Entonces, se necesita abogados que hayan también pisado proyecto, que puedan conocer las necesidades de avance de una obra, que puedan darte el valor agregado que necesitas para solucionar tu problema, que puedan tener, como indicaba Juan Pablo, conocimiento del project management, que puedan saber cómo va la estructura de costos, que puedan ver cómo son los rendimientos, por qué existen, por ejemplo, muchas ventanas de tiempo o holguras, a quién le pertenece la holgura, al proyecto, al contratista, al cliente. Saber si un contratista desde el día 1 viene con 10 reclamos es porque no estructuró bien sus costos, ver qué cosa ha integrado dentro de esta estructura, y poder anticipar incluso la intención, ¿no? Porque yo sé que hay muchos cursos de formación de temas blandos y lo que sea. Yo creo que todos tus temas blandos se van a caer si es que tú no sabes ni siquiera lo que te metes. Discúlpenme la honestidad, la transparencia, pero si tú como abogado vas a una cancha en donde ni siquiera sabes que la calidad del concreto de una pista es distinta a la calidad del concreto de una pata, de una planta, o que necesitas pintura ignífuga para un molino, que es muy distinta a la pintura de un colegio, pues estás perdido. Lo siento, pero lo tengo que decir. Quiero ponerles el reto, quiero ponerles la valla, porque definitivamente necesitamos cambiar el chip, pero también el chip
de aquellos que van a integrar el comité de solución de controversias que tanto necesitamos. Si yo tengo una junta de resolución de disputas que me sirva de adorno, la verdad que no aporta. Entonces, conozco muchos profesionales, creo que es una gran oportunidad para muchos abogados y también ingenieros, pero es muy importante el conocimiento del project management, si no la solución va a terminar siendo un problema. Y algo más, Jaime, sí, un minutito, el que quería decir es, que lo comentaba también con Muriel, es ¿por qué no regular el trato directo? Yo ahora mismo enfrento problemas en la fase de operación de mis proyectos, en las que yo considero que si hubiese un reglamento del trato directo, en donde si los funcionarios tuviesen este principio de enfoque por resultados, materializando solución de controversias, y no diciéndome en cada reunión que me vaya a un arbitraje, creo que el país se ahorraría muchos costos. Porque es increíble que tengamos que llegar a arbitrajes que son largos, que son caros, en donde ni siquiera las obras se terminan de ejecutar, muchas veces se han detenido, y creo que si este procedimiento de resolución estaría reglamentado, tendrían facultades, podrían tener algo de management los funcionarios, yo creo que ahorraríamos mucho para el país y haría que los proyectos se puedan ejecutar con mejor calidad incluso. Gracias, Jaime. Ana, gracias. No sé, vamos, ¿quieres comentar algo, Sebastián? Creo. Sí, a ver, más de idea. Efectivamente, yo creo que todos los mecanismos, organismos o instituciones que van en este tema de solución de controversia o de mecanismos de prevención de un arbitraje son útiles, pero efectivamente necesitas construir un panel, es decir, un grupo de personas que previamente hayan aprobado unas fuertes certificaciones, un cierto conocimiento y que de alguna manera estén disponibles, más que asignar para el caso concreto, etcétera. Generalmente construir una suerte de panel técnico, como se le llama en muchos países, que está constituido evidentemente por ingenieros, por abogados, por arquitectos y en general por personas vinculadas a la industria de las APP y que por lo tanto pueden entender, por ejemplo, un modelo financiero. Al final del día estamos hablando todo esto en una gran mayoría de los casos se materializa, se implementa en un modelo financiero o en una actualización del modelo financiero debido a que tuviste que actualizar el modelo financiero porque tus costos constructivos aumentaron, porque tus plazos de ejecución de la obra aumentaron, porque tus costos operacionales aumentaron, disminuyeron, porque tus ingresos les pasó no sé qué cosa. Todo eso va en un modelo financiero y por lo tanto lo que tú necesitas es que las personas técnicas que estén a cargo de dar una suerte de decisión tengan, entre otras cosas, por ejemplo, la capacidad, no necesariamente de hacer un modelo financiero, porque eso requiere ciertas habilidades, pero al menos de entenderla. O al menos de citar a las partes y diga, a ver, explíqueme su modelo financiero y explíqueme por qué lo que usted puso en su oferta económica hace 4 años atrás, ahora quedó, como se dice, retrasado, porque ahora la realidad está lo cual, cuál es el impacto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, tú necesitas crear una industria de profesionales que se dediquen un poco a eso y que además tengan capacidad de decisión rápida. A diferencia de un arbitraje que te puede tomar mucho tiempo, que es costoso y además incierto, porque el problema del arbitraje es qué vas a hacer tú en el intertanto se termina el arbitraje. ¿Vas a seguir construyendo como si nada hubiera pasado? ¿O vas a ser un poquito más escéptico y decir, voy a hacer lo justo y necesario, pero porque tenemos la expectativa de ganarnos un arbitraje, etcétera? Entonces, efectivamente el arbitraje en ese sentido no es la solución más eficiente, porque lo que tú necesitas son un mecanismo de solución de controversia o de prevención de la controversia legal, judicial, arbitral, rápido y eficiente. Y para eso necesitas profesionales que estén un poco dedicados a eso. Gracias Sebastián, gracias por la precisión. Bueno, esto ha sido el fin del panel 2. Quisiéramos saber si hay consultas, preguntas. Sí.
¿Puedes acercar el micrófono, por favor? Gracias. Bueno, felicitarlos por la exposición a ambos paneles. En ambos paneles han coincidido en que la etapa de construcción es la etapa más problemática. Sin embargo, en los contratos de APP normalmente le dan más importancia al tema financiero que al propio contrato de construcción. Y creo que ahí vienen los problemas, número uno. Y número dos, con respecto a los costos operacionales, ¿no sería importante considerar la filosofía del Open Book o libro abierto en los contratos de APP para el tema casualmente de los costos operacionales posteriores al tema de construcción de las obras? Gracias. ¿Alguien quiere responder? Sebastián, Ana. Muy rápidamente, perdón, Ana. Gracias. No, a ver, respecto al primer punto que usted planteaba, a ver, sí, efectivamente, digamos, en una APP tradicional, la etapa más riesgosa desde el punto de vista de la inversión privada es la construcción. En la construcción, la SPV, con más o menos el apoyo y garantía de los sponsors que están detrás, toma una deuda y lo único que hace es endeudarse más y no recibe, generalmente tiene cero ingresos, ya sea de la operación o pagos del Estado. Entonces, efectivamente, la etapa de construcción es la etapa más riesgosa del proyecto. Tiende a ser más corta que la etapa de operación, pero es la etapa más riesgosa del proyecto. Y está muy concatenada con la financiación, porque efectivamente la regla general es que te dice que el riesgo de financiamiento, diseño, construcción y financiamiento se lo transfiere al sector privado. Y esos tres riesgos cronológicamente se reúnen en un periodo de tiempo, 2, 3, 4 años, lo que sea, que se denomina en un contrato de etapa de construcción. O sea, administrar esos tres riesgos al mismo tiempo es un ejercicio complejo. Pero efectivamente tienes que tener siempre mucho cuidado y supervisión en la construcción. Yo diría que esa es un poco la primera idea. Después, ya en su segunda pregunta respecto de la operación, en el caso de la operación, efectivamente se pueden siempre abrir esquemas de revisión, libros abiertos, etc. Y de alguna forma el libro, si uno tuviera que elegir un libro para decir esto es una APP o esto es el libro para este APP en particular, eso es el modelo financiero. Y claro, como dicen los financistas o los financieros, un Excel aguanta todo. Entonces en el modelo financiero podemos poner cualquier cosa. Pero efectivamente, muchos países tienen la cultura de que las negociaciones y discusiones se hacen con el modelo financiero o con los modelos, realmente el privado tiene uno, el sector público tiene otro, sobre la mesa. Y lo que analizan y discuten y negocian es básicamente el impacto en ese Excel, que significa modificar un 4 por un 7 en la línea de costos de operación de no sé qué cosa, o que la tasa de interés subió o bajó, etc. Y cómo eso está en relación con la matriz de riesgo. O sea, si hay un libro, o sea, los APP tenemos un libro financiero, que es el modelo financiero. Hay una cierta resistencia a decir, aceptar que ese libro existe, pero puede ser una alternativa. Es decir, cualquier negociación debería estar basada en un modelo financiero. Y ojalá que ese modelo financiero esté auditado por un tercero independiente, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, para complementar lo indicado por Sebastián, que coincido por completo de que la fase de construcción es la que mayor riesgo genera para el concedente, porque definitivamente quiere ver la infraestructura realizada. En los contratos APP, lo que Proinversión y el Estado peruano ha buscado es proteger el contrato de financiamiento, porque es una asociación público-privada, ¿verdad?, en donde
ambos han cedido un nivel de control y de una estructura de negocio a largo plazo. Entonces el Open Book en fase de operación no me parece mal que se pueda abrir, pero tendría mis dudas y mis pinceladas, porque